bienvenidas y bienvenidos a Conectados Online, este espacio en donde nos comunicamos con las y los diputados de la Cámara a lo largo de todo el país. En esta ocasión estamos con la diputada Catalina Pérez del Distrito 3 de la región de Antofagasta. ¿Cómo está, diputada? Hola, muy bien. ¿Todo bien por acá? ¿Y tú? Muy bien también. Muchas gracias por este espacio para poder ir conversando sobre los temas que se han ido debatiendo estos días en la Cámara de Diputadas y de Diputados. Quisiera, diputada, partir preguntándole por una iniciativa que generó bastante atención de parte de la comunidad sobre la posibilidad de volver al voto obligatorio. La iniciativa se debatió en la sala de la Cámara, tiene indicaciones, vuelve a la Comisión de Gobierno Interior en la que usted participa también. Cuéntanos un poco su opinión sobre esta medida. Sí, bueno, presentamos este proyecto desde hace un tiempo, ya habíamos visto paralizada la tramitación, sufrimos un rechazo, de hecho, del proyecto en el primer intento de pasada por la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas en enero 2020, si no me equivoco. Decidimos insistir con él porque nos parece que hoy día es clave generar medidas que atiendan de forma directa la tremenda desigualdad que existe en términos de participación política en el país. Hoy día la participación política en Chile tiene un profundo sesgo socioeconómico, territorial, que además a mi juicio profundiza una crisis de representación que existe en la democracia chilena cuando cierta parte de la población finalmente no está eligiendo ni está pudiendo ser elegida dentro de cargos de representación. Y Chile, que es un país profundamente desigual, termina mirándose solamente desde un lugar y no desde todos sus lugares. Y en ese sentido creemos que hoy día la medida de voto obligatorio, de voto voluntario implementado hace ya 9 años, no logró hacerse cargo de la necesaria incorporación de todos y todas al proceso democrático y por tanto creemos necesario volver al voto obligatorio. Hay una discusión ahí respecto de si con inscripción automática o no, pero creo que bueno, esto le queda todavía tramitación y iremos viendo cómo avanza. A mí lo que me parece clave es el fomento de la participación política, terminar con la desigualdad política que viene siendo sostén de la desigualdad económica que existe en Chile y creo que este proyecto avanza en dicha dirección. Diputada, sobre ese punto hay algunas opiniones de ciudadanía, de la comunidad que plantea por qué nos obligan a participar si es que todavía nosotros no nos sentimos involucrados ni nos sentimos llamados a formar parte de esto. ¿Por qué mejor no avanzar, por ejemplo, en fomentar la educación cívica nuevamente y ciudadana en los establecimientos educacionales, ir generando como primero una mejor participación de la ciudadanía que tenga ganas de ir a votar antes que ir a obligar, digamos, a personas a que participen en los procesos electorales cuando no se sienten todavía convocados? ¿Cómo ve usted esa situación? Yo creo que el desafío de la convocatoria del electorado sigue siendo un desafío de la clase política, de los partidos políticos, también de los independientes que se suman a este proceso y creo que efectivamente es necesario implementar otras medidas. El haber quitado la educación cívica del sistema escolar formal me parece un tremendo retroceso en términos democráticos, uno de los legados que nos deja la dictadura militar chilena. Sin perjuicio de eso, y si bien creo que es necesario avanzar en esas medidas, hay que, creo yo, entender de que el ejercicio del voto no es solamente un derecho ciudadano, sino que también es un deber de la ciudadanía, de los habitantes, digamos, de esta patria que estamos construyendo entre todos y todas. Y si bien creo que hay una responsabilidad en términos de quienes aspiran a ejercer la representación política, de convocar al electorado, también hay una responsabilidad en la población de hacerse parte de procesos de la generación de política pública que finalmente nos afecta a todos y a todas. Entonces creo que está muy bien mirarlo como un derecho. Se han librado grandes batallas para que, por ejemplo, las mujeres podamos votar hoy día, pero creo que también es un deber y eso es parte de lo que reivindicamos también con esta iniciativa. Justamente en este mismo tema y en esa misma dirección, hubo todo un cambio en lo que fue las últimas elecciones para convencionales, para gobernadores, alcaldes, pero principalmente para quienes integran la Convención Constitucional, en donde por primera vez se incluyó la paridad. También hubo representación de pueblos originarios y se facilitó también la participación de las y los independientes que finalmente resultaron ser la gran sorpresa, dicen, ¿no?, de las últimas elecciones. Ustedes, como coalición política, presentaron una iniciativa para que estas mismas condiciones se vean reflejadas también en el próximo Parlamento. ¿Se nos puede explicar un poco los alcances de esa propuesta? Tal como hablábamos con voto obligatorio,
Creo que uno de los grandes problemas, una de las grandes causas de la crisis de representación que existe en Chile es que la política no está al servicio de los intereses de las grandes mayorías y se ha producido una separación muy grande entre la realidad social y quienes ejercen la disputa del poder o los espacios o quienes ocupan, digamos, espacios de representación. Y parte del fortalecimiento de la democracia pasa porque los órganos colectivos de representación política sean reflejos, sean espejos del Chile real. Y por eso es que la Convención Constitucional, por eso que dimos tanto la pelea para que la Convención Constitucional tuviese participación de pueblos indígenas, tuviese paridad, tuviese la representación de independientes, de personas con discapacidad, porque necesitamos que cuando se fijan las reglas del juego, esas reglas del juego sean definidas por el conjunto de la sociedad, y eso requiere una representación política mayor de la que estamos acostumbrados. Esos mismos criterios buscamos implementarlos también en el Congreso Nacional y de esa manera hacernos cargo, yo no diría incluso de la causa central, pero sí creo de una de las causas de la crisis de representación, que es esta lejanía de los espacios de representación política de la sociedad. Creo que eso contribuye a que podamos recuperar la política junto con una nueva constitución. Creo que es parte de lo que ha impedido que la política esté al servicio de la gente. Pero además de una nueva constitución, que podamos recuperar dichos espacios de representación y que se parezcan más al Chile real, creo que es parte de hacernos cargo del problema. Diputada, y en eso hay voces también que señalan los problemas de gobernabilidad que podría existir si es que, por ejemplo, se replica esta misma representación que tienen los independientes. Un poco en esta lógica de que se está rompiendo el esquema tradicional que ha existido de gobernabilidad en el país, donde habían de estos dos bloques a la larga que se compensaban unos a otros, y están apareciendo nuevas figuras también importantes en el debate. ¿Cómo ve usted que se puede asegurar una gobernabilidad, un buen avance del país, pero teniendo también esta representación de la diversidad que compone la población chilena? Y yo no sé si la gobernabilidad la alcanzamos excluyendo de los espacios de representación a ciertos sectores de la población. Yo tendría a pensar que es todo lo contrario, y creo que lo demuestra la crisis de representación que hoy día tenemos en Chile. Creo que parte de los elementos de esa crisis de representación, además de esto que hablábamos, de la lejanía de los espacios de representación del Chile real, también lo fue el sistema binominal, que excluyó por mucho tiempo a la expresión de una fuerza política, también lo es la Constitución, y también creo lo son los sectores conservadores que terminan representando intereses económicos de unos pocos y no los intereses de garantía, de certeza, de concepción del Estado y del rol de lo público, que interesa a los muchos y muchas que hoy día no se sienten representadas por el sistema político. Entonces, creo que justamente garantizar gobernanza implica garantizar democracia, y fortalecer la democracia implica hablar de apertura, de pluralismo, de inclusión. No puede ser que las mujeres seamos un 50% de la población y a nadie le molesta que sigamos funcionando con un Congreso Nacional con apenas el 22%. No puede ser que tengamos una tremenda deuda histórica con los pueblos indígenas y ellos no puedan participar de los espacios de representación que este Estado, que los ha oprimido permanentemente, otorga. Entonces creo que son elementos que hoy día requieren ser revisados. Lo mismo con los independientes. Creo que hace mucho tiempo los partidos dejaron de ser el único espacio de organización política. Los independientes, creo que cometemos un error cuando reivindicamos la independencia como un mero acto individual. Creo que es una concepción muy liberal. Los independientes se organizan políticamente, tienen ideas, tienen relato, tienen historia común, y ese también es un espacio de organización política que debe ser reconocido. Y por tanto creo que hay que alejarse de este temor que creo que muchas veces trae el que se rebarajen las reglas del juego, el que se tenga que ceder poder. Creo que hay que deshacerse de ese temor y atreverse a abrir la democracia y hablar de pluralismo, hablar de inclusión con quienes no estamos acostumbrados a hacerlo. Muy bien, diputada, sobre ese tema, bueno, habrá que ver cómo va evolucionando el debate de esa iniciativa. Y en los últimos minutos, diputada, que nos van quedando de conversación, quisiera preguntarle también por los anuncios hechos en estos días por el presidente Sebastián Piñera en respuesta a este tema, a esta demanda, ¿no?, de los mínimos comunes, estas iniciativas que llegarían a ser debatidas en el Congreso Nacional. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Alcanza? ¿Es suficiente? ¿Va en respuesta de lo que se estaba demandando? Yo creo que primero hay un problema de suficiencia y hay un problema de tardanza que afecta a la suficiencia. Nosotros venimos hablando de renta básica de emergencia desde el inicio de la pandemia, desde marzo del año 2020, y creo que hoy día, desde marzo de 2020, marzo de 2021, ya me confundo en que entre el estallido y la 2020, pandemia, cómo han ido avanzando las 2020 reformas. empezó la pandemia.
Venimos hablando hace muchísimo de renta básica de emergencia y lamentablemente hoy que se cumple ya más de un año de esta situación, el gobierno viene a hacerse cargo de esta demanda. Creo que hay un problema de tardanza que afecta a la suficiencia porque cuando hoy día hablamos de que ninguna familia, por ejemplo, vive por debajo de la línea de la pobreza, está muy bien, creo que va en la dirección correcta, pero no se hace cargo de la tremenda debacle económica que existe para los trabajadores y trabajadoras de este país, no se hace cargo de las 2 cifras de desempleo que experimentamos en muchas de las regiones. Entonces, es cierto, en la oposición solemos decir de que las políticas no son suficientes, pero hoy día tenemos un problema fáctico real, de que no está alcanzando para llegar a fin de mes, de que el gobierno llegó tarde con estas medidas y de que además, a mi juicio, se busca implementar una lógica de acuerdos desde algunos sectores de la oposición que lamentablemente no se condicen con la urgencia y con el compromiso que algunos sectores políticos han tenido con avanzar en estas reformas. Yo soy muy crítica de que se continúe confiando en que el gobierno va a ingresar proyectos a la altura y no se trabaje desde iniciativas del Congreso Nacional para hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía. Grandes reformas que hemos logrado impulsar, como el postnatal de emergencia, como incluso la rebaja a la dieta parlamentaria, el límite a la reelección, son medidas que hemos logrado impulsar desde el Congreso Nacional contra la voluntad del gobierno. Entonces creo que hay que dejar de confiar en que un gobierno que no se ha hecho cargo de las demandas de la gente lo haga ahora, que queda además tan poco tiempo de mandato y habiendo salido además de una elección donde las consecuencias para ellos fueron nefastas. Pese a eso y pese a mi crítica de forma a cómo se ha dado esta discusión, creo que también hay una crítica de fondo en términos de suficiencia y en términos de tardanza de la que hay que hacerse cargo hoy día. Muchas gracias, diputada, por este tiempo y espacio de conversación sobre estos temas, ¿no?, con los que la ciudadanía ha estado bastante interesada en estos últimos días. Que esté muy bien, le dejamos un abrazo grande. Que esté muy bien, otro abrazo para ti y muchas gracias por haberme invitado. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias también a todos quienes nos siguen y nos escuchan. Mantengan las medidas de cuidado y prevención para evitar que se siga propagando el COVID-19. Que estén muy bien, hasta pronto.